Buen día. Esta vez vamos a trabajar formación ciudadana para segundo de secundaria. El primer tema es diversidad cultural en la familia y en tu institución. Vamos a comenzar. Quiero que observes bien esta imagen de estos dos pastorinos. Son alumnos de la institución El Señor es mi pastor en Nuevo Chimbote. ¿Notas alguna diferencia en ambos? A ver, te voy a dar unos segundos. Claro, obviamente, aparte de su sexo. Profesor, uno es hombre y el otro es mujer. No, simplemente quiero que me digas si notas alguna diferencia entre ellos o si es que hay alguna diferencia entre ellos, aparte de su sexo. ¿Diferencias? No, profesor, no encuentro diferencias aparte de su sexo. Es verdad, dentro de la institución, para nosotros los profesores, tanto para ella como para él, uy, qué guapo este profesor. Bueno, tanto para ella como para él, no existen diferencias dentro de la institución. Pero te cuento que cada uno de ellos trae una historia particular que a continuación te voy a detallar. Presta atención. Antes de comenzar, debo decir que los personajes en estas dos historias son ficticios, elaboradas por mi persona, pero hay una cuota de realidad en ellas. Te digo esto o antesala porque no quiero herir susceptibilidades de nadie, no vayas a pensar, el profesor averiguó su vida de estas personas y ha armado y ha obtenido estas fotos. No, es simplemente un hecho que se ha tomado de la realidad y que yo pues le he dado otro rumbo y que he ideado para que puedas entender este tema que es importantísimo. Justamente como te decía en el título, habla de esta diversidad. Bueno, veamos entonces a continuación la historia que relaciona a estos dos alumnos. ¿Qué te parece si comenzamos por él? Él se llama Julio y tiene 13 años. Y su historia es la siguiente. La familia Lozano, ya sabes que es la apellida Lozano, la familia Lozano vive en el asentamiento humano Pepao. Tiene un lote de 140 metros cuadrados sobre la cual han levantado 3 habitaciones de ladrillo y tienen material de construcción amontonado con el cual han formado otros 2 cuartos más provisionales. La familia está formada por 6 miembros. El esposo trabaja como albañil, la esposa tiene un puesto ambulante en el mercado de 3 de octubre, el hijo mayor, Juan de 17 años, oficia de llenador de carros en el terminal terrestre y sus hermanos Julio y Carmen estudian en la IEP El Señor es mi pastor de Nuevo Chimbote. Todos almuerzan juntos los alimentos que prepara la abuela Bertita a las 3 de la tarde. Después hacen los quehaceres pendientes de casa y la práctica domiciliaria de los módulos del colegio. Son felices y van a misa los domingos en la parroquia Santísima Trinidad. Ya te imaginarás que estas historias fueron tomadas por mi persona el año pasado, que podíamos o que teníamos pues una conducción de clases normales. Hoy, por obvias razones que ni Julio ni María, que es la historia a continuación, han tenido más de 2-3 días de experiencia en el colegio. Entonces, estas historias son del año pasado, a las 3 de la tarde, sí. Tú sales 2:40 y a las 3 ya estás en casa. Es el caso de Julio. Veamos ahora a María. La familia Carranza vive en la urbanización San Rafael. Tiene una casa de 2 pisos, con todos sus compartimientos debidamente amoblados. Cuenta con servicios de agua, luz, teléfono, internet, jardín interior y movilidad propia. Esta familia está conformada por 4 miembros. El esposo es médico y administrador de una clínica privada. La esposa es psicóloga, trabaja en la Universidad Nacional del Santa. El hijo mayor, Andrés, de 23 años, trabaja como subgerente del Banco de Crédito. Y su hermana María, de 15 años, estudia en el 4º grado de educación secundaria en la IEP El Señor es mi pastor de Nuevo Chimbote. Y hay tardes o noches que practica natación en una academia.
Todos almuerzan en la casa los alimentos que prepara la empleada del hogar a las 3 de la tarde y luego pues se sientan a ver un rato un poco de Netflix. Más tarde los varones retornan a sus centros de trabajo y ellos asisten los fines de semana a la iglesia Alianza Cristiana. Dos casos distintos, dos alumnos de una misma institución que para sus profesores, que para su institución son vistos con los mismos ojos y tratados con la misma delicadeza, con el mismo tino, con la misma preocupación hacia ambos, el mismo interés porque aprendan. Es interesante cómo dos historias bastante diferentes se vuelven comunes dentro de la institución, ¿verdad? A ver, quiero que me respondas. Hay 3 preguntas que vas a responder en tu cuaderno ahí en casa, donde dice lo siguiente. Según tu parecer, ¿cuáles serían los motivos de que los padres y madres en ambas familias o de ambas familias trabajen? ¿Por qué trabajarán los papás de Julio? ¿Por qué trabajarán los padres de María? Ahí conversa en casa con papá, porque estos módulos son para hacerlo en casa con los padres. Estos temas son para desarrollarlo en casa con los padres. Ahí verás tú, pues, ¿qué crees tú que motiva que ambos trabajen? Pregunta de fondo, la 2. ¿Qué aspectos diferenciarían a estas dos familias? Para ti, ¿qué los hace diferentes? Y, por último, lo opuesto a la pregunta 2, ¿qué situaciones vinculan a estas dos familias? ¿Qué situaciones las hacen comunes entre ambas? Te voy a dar unos segundos para que puedas responder. En conclusión diremos, mi querido alumno, alumna, que si bien es cierto, estos dos jóvenes provienen de distintas realidades, los dos, ¿no? Socioeconómicas, culturales, porque cada uno va a obtener pues un patrón cultural de su familia, de su hogar, y mucho tiene que ver el desarrollo en el que éste se da. Cuando ambos llegan a la institución educativa, se vinculan de una forma tan homogénea y equitativa, muy democrática. Para nuestra institución, los alumnos todos son iguales. No importa el color de su piel, no importa la religión que profesa, no importa la música que le guste, no importa su vestimenta, todos son tratados con el mismo respeto, todos son tratados de la misma forma. Esto es importante ya que en la actualidad nuestra sociedad carece de estos principios. El tema de hoy justamente nos lleva pues a conocer esos principios, esa variedad que existe en el colegio que tú puedes observar, porque cuando tú llegas a tu aula te encuentras pues con el amigo X, con la amiguita Y, con el amiguito Z, y terminamos de mencionar a toda una aula completa y cada uno pues tiene una formación y un desarrollo cultural propio, ¿no? Y esta clase hoy busca no solamente promover el respeto entre nosotros y los aportes culturales de cada uno, sino el papel que juega la institución frente a ello. Sé que en algún momento, quizás no en la institución, sino fuera de ella, te has topado o has visto en las noticias o en el Facebook, ¿no? Alguna forma de discriminación hacia las personas que quizás tienen patrones culturales o tienen características culturales distintas a las nuestras. Entonces, esta clase hoy busca justamente pues retomar el conocimiento y el respeto sobre esa variedad cultural. Ya hemos visto la cultura el año pasado, vamos recordando un poco. Recuerda que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan a una sociedad
o un grupo social. Vayamos un poco más en la evolución de cultura. ¿Qué te parece si ahora definimos lo que es la cultura cívica? La cultura cívica es el conjunto de valores, principios, hábitos y referentes que conforman un comportamiento basado en la solidaridad y la corresponsabilidad de sus miembros de una comunidad. Estos valores, estos principios, estos hábitos que se basan en la solidaridad de sus miembros. ¿Qué es la cultura escolar? Bueno, son todos aquellos conocimientos y aprendizajes que se dan dentro de la institución educativa y dentro de un periodo respectivo. Es decir, constituyen las pautas, las relaciones que se establecen, los significados y comportamientos que se generan a través, pues, de la vida escolar. Es muy importante porque la escuela es el espacio donde se encuentran y revelan estos elementos culturales de las diferentes familias. Como te explicaba al inicio, ¿no? Un niño llega al colegio, tu compañero llega al colegio y es un mundo conformado por tradiciones, por cultura, por principios, por ideas, por valores, etc. Profesor, una pregunta. ¿Hay diversidad cultural en nuestra aula? ¿Sí o no? Claro que sí. En el aula, pues, tú llegas y de 20 compañeros que tiene tu aula, los 20 tienen rasgos culturales propios. Porque recuerda que la cultura es propia, pero también es compartida. Ahí está la riqueza del Perú como un país, por esa variedad cultural que tiene, ese pluriculturalismo que posee. ¿De acuerdo? Profesor, vayamos más allá. ¿Habrá esa diversidad cultural? Ya vi que esa diversidad cultural se presenta en el aula. Y en toda la institución, profesor, por supuesto, en los otros compañeros, de las otras aulas, de los grados superiores, de los grados inferiores. Incluso esto no escapa a tus profesores, con esa vocación a responder y ayudarte, ¿no? En este aprendizaje para tu vida en estudios superiores. Y también nos preocupa mucho el tema de tu formación como persona. Por eso la reincidencia en tu presentación personal, en tus horarios de ingreso, de salida. Siempre estamos pendientes, ¿no? Todos nosotros allí. Ahora imagínate, pues, profesor, en mi aula, en mi colegio, profesor en mi comunidad, pues imagínate, ¿no? Va de lo micro a lo macro el tema de la diversidad cultural. Sin embargo, nosotros a veces nos topamos con realidades bastante complejas, ¿no? Donde un cierto grupo reducido de personas, y por qué no, a veces un número mínimo de alumnos, pues tiene esa tendencia a querer tomar esas diferencias culturales como un punto débil, como una burla, ¿no? Lamentablemente, pues, no es que nosotros promovamos o que en el colegio se hagan estas cosas, ya vienen así de casa y nosotros luchamos por esa equidad, por esa cultura, porque se respete esa variedad cultural. Recuerda que la cultura de todos nosotros proviene de nuestra formación en el hogar, de ahí aprendemos esos patrones, esas normas, costumbres, ideas, actitudes entre nosotros, los miembros de una familia, que luego llegamos, pues, a consolidarnos como miembros de la institución. Muy bien, es un tema bastante bonito, interesante, corto, como te puedes dar cuenta, ¿no? Habla mucho de esa diversidad y variedad, que estoy seguro que al observarlo te das fácilmente cuenta de este proceso. Vayamos a la práctica en clase. Marca con una X la respuesta correcta. 1. Conjunto de costumbres, tradiciones, vestimentas, religión de una sociedad. ¿Dónde colocas esa X? Correcto. Cultura, profesor. 2. Es el conjunto de individuos que tienen en común una cultura y una lengua. Bueno, pues esa definición se apega a lo que es nuestra sociedad.
Ya sabes tú que así como cada individuo tiene su cultura propia y particular, ese grupo de individuos, ese grupo que se conecta en el aula, en el colegio, en su comunidad, al compartir diferentes patrones culturales, se convierten en una homogeneidad que lo transforma en la cultura peruana. Y a eso se le llama sociedad. 3. Enorme cantidad de etnias, razas, lenguas, costumbres y tradiciones. Bueno, pues, ¿qué viene a ser esa variedad de etnias, de lenguas, costumbres y tradiciones? Una diversidad cultural. El Perú goza mucho de esta diversidad cultural que lo ha llevado pues a un reconocimiento internacional. 4. Muchas veces las diferencias culturales originan serios problemas sociales como tururún, lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Cómo se llaman esos problemas sociales en función a las diferencias culturales? Discriminación, correcto. Y por último, la diversidad cultural de nuestro país es posible gracias a la geografía, la costa, la sierra y la selva, la historia, el nivel social. Claro que sí, hay más de un elemento aquí. Los tres, todas las anteriores. Correcto. Muy bien. He terminado, vayamos a la práctica domiciliaria. En casa me vas a hacer dos cosas. En tu cuaderno me vas a elaborar una infografía sobre la diversidad cultural en tu familia. Por ejemplo, te doy yo un breve ejemplo mío. Por parte de mi padre, yo desciendo, pues, tengo sangre serrana, de aquí de La Libertad, de acá de Charat. Justo estaba conversando con mi padre hoy, ¿no? En esta zona de Otusco. Y por parte de mi madre, pues, tengo descendencia norteña, de acá de Pacasmayo, pasando Trujillo antes de llegar a Chiclayo. Entonces, si a mí me pidieran hacer una infografía, pues comenzaría por ahí, ¿no? Rescato mucho las costumbres culturales de mi padre y sus padres que me han heredado mis abuelos, con los cuales viví un tiempo y presencié esas costumbres, su comida, su música y también por el lado de mi madre. Hasta hoy tengo el grato placer de irme al norte y pasar mucho tiempo con mi familia, ¿no? Y es lo que le estoy transmitiendo a mis hijas. Entonces, el proceso cultural, pues, es generacional. Por ahí trabájame el tema de la infografía. Vas a elaborar un video. No puede ser menos de 1 minuto y medio. Y te vas a sentar allí frente a la cámara, tu celular, tu computadora, y me vas a responder con criterio qué opinas de los chicos, chicas, de los alumnos y alumnas que discriminan a sus compañeros o compañeras sintiéndose pues ellos más que los demás. Me das una respuesta, elabóralo esto en casa con tu papi, con tu mami, y te sientas y me das pues una respuesta con bastante sustento. Si gustas lo escribes. Por favor, voy a ser bastante meticuloso, ya me conoces cómo trabajo. No voy a hacer que me lo descargues y me estés leyendo algo que se encontrado en internet. Se nota rápidamente, con tus propias palabras. Muy bien, he terminado, te espero en el tema 2 de cívica.